Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo cada día, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por este enorme privilegio que tú nos concedes, agradecidos por la oportunidad de poder vivir, de poder declarar lo que tu palabra dice, Padre amado, que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino por tu misericordia que nuevas son cada mañana. Gracias por esta palabra que nos hace tanto bien, que nos direcciona, que nos mantiene en la voluntad perfecta, la que tú has establecido. Gracias porque estamos seguros, Padre amado, que esta palabra transformará nuestra vida completamente para siempre. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza extraordinaria. Ya vamos por el estudio número 6 bajo el tema Dios quiere restablecerte como al principio. Como al principio Dios quiere hacerlo. Así que esto nos habla de que muchas veces nos distanciamos, pero bastante aislados de nuestro Dios. Y qué hermoso saber de que Dios nos atrae, nos seduce con cuerdas de amor para que volvamos a ese principio, para que volvamos a ese estado original que Él quiere. Nos dejamos confundir por miles de razones. Entonces Dios usa, obviamente tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y hombres y mujeres que Dios levanta para que nos den la palabra. Y Dios nos está hablando a través de la experiencia del profeta Jeremías. En el capítulo 33 estuvimos leyendo, mis amados hermanos, los primeros 12 versículos del capítulo 33 del libro de Jeremías, y dentro de esos 12 versículos hemos venido extrayendo principios extraordinarios que nos ayudan a entender la manera como Dios va a llevarnos a ese principio, a restablecernos como al principio. ¿Cuáles son los principios que tenemos que seguir, que Dios nos revela a través de esta palabra? El primer principio que estudiamos es reconocer la grandeza de Dios de una forma permanente. Es decir, que como estuvimos ya hablando por 2 días o 3 días, solo este primer principio, basado en Jeremías 33 del versículo 1 al 2, estamos hablando de entender de que la grandeza de Dios no puede desformarse en mi ser interior por lo que esté atravesando, por lo que esté pensando, por las cosas que vea, por las cosas que escuche. Es decir, yo tengo que tener raíces muy fuertes. Mis principios tienen que estar bien arraigados en la revelación de la palabra para no dejarme mover por ninguna circunstancia. Entonces, el tamaño del Dios al cual tú adoras, tienes que conocerlo, como la palabra así lo describe. Eso hará que permanezcas firme aún en medio de las adversidades. El segundo principio que voy a enseñarles hoy está también registrado en Jeremías capítulo 33, solo el versículo 3, y vamos a mirar la primera parte del versículo 3. Dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿qué nos quiere decir esta declaración? Recuerde que es Dios diciéndole a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta palabra? Dios nos está llamando a una comunión permanente con Él. Dios hace un llamado a una relación íntima con Él, que está en la parte que nosotros nos descuidamos muchas veces, porque creemos que Dios simplemente es como un cajero electrónico. Perdóneme quizás la comparación, pero así a veces tratamos a Dios. Metemos la tarjeta y deme mi casa, y deme mi carro, y hágame esto, y hágame aquello, sáneme aquí, pero no quieren tener una relación con Él. ¿Qué pensarías tú
si tu esposo o tu esposa solo quiere sacar beneficios de ti, pero tú no compartes con él o no compartes con ella, yo estaría seguro que no estaría satisfecho con esa relación, porque dirías, es que este me quiere sino por interés. O sea, yo no veo ningún amor porque no saca tiempo para mí, no habla conmigo, yo no le importo, no le intereso, quiere sino beneficios conmigo. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere, tener una relación con Dios así. A mí me sanas, a mí me das mi trabajo, a mí me das mis finanzas, a mí me das los milagros, sana a mi hijo, libera a mi hija, cambia a mi esposo, pero no quieren tener comunión con él. Ahora, entienda que esto hace que nosotros no comprendamos la dimensión de nuestro Dios, de cómo opera Él, cuál es el modo en el cual Dios trabaja, porque desconoces, no lo conoces completamente. Cuanto más te relacionas con una persona, aprendes a conocerla, no a tener información de Dios, sino a conocer cómo Dios obra. Es más, la Biblia nos habla en este versículo que Él está dispuesto a enseñarnos cosas grandes, y que esas cosas, muchas de ellas están ocultas, que tú y yo no conocemos, pero que son reveladas en la comunión permanente que tengamos con Él. Es más, te voy a mostrar por la palabra cuando Jesús estuvo en la tierra y vino y escogió a los 12 discípulos. Mire lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Escucha lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Número 1. Para enviarlos a predicar. Número 2. Versículo 15. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y aquí comienza a mencionar quiénes eran. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Estos son hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Note que Jesús escoge los 12, pero ¿qué es lo que Dios quería? El texto es muy específico, muy diciente. Los escogió, los estableció, primero para que estuviesen con Él. ¿Qué significa para que estuviesen con Él? Esto habla de comunión, esto habla de relación, esto habla de intimidad, y esto es lo que muchas veces nos cuesta. Aceptamos el llamado, pero descuidamos la intimidad. Descuidamos la relación. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, note que el apóstol Pablo entendió esto. Los discípulos tenían que entender esto, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy en día? ¿Qué es lo que hoy en día hacemos? Muchos cristianos han perdido esa pasión por estar con Él. Su vida se ha convertido en un corre-corre. Según ellos, es que yo no tengo tiempo. Entonces están trabajando en la viña del Señor y descuidando al Señor de la viña, porque tienen tantas ocupaciones, tienen una agenda tan llena, están tan comprometidos con tantas cosas que no tienen tiempo. Lo mismo que pasa en una relación matrimonial, el esposo justificándose, entonces ¿qué hago yo? ¿Quién trabaja? Yo tengo que trabajar, tengo que pagar los biles, tengo que pagar la factura, entonces, y la mujer pidiéndole, pero es que yo quiero un papá. No, y entonces puede sonar como
como el esposo, pero esta mujer sí es desconsiderada. Estoy trabajando, sí, yo sé, agradezco mucho tu trabajo, eres buen proveedor, eres buena persona, pero estás descuidando la intimidad, la relación conmigo y con tus hijos. Entonces te conviertes en un padre ausente, muy buen proveedor, pero ausente, dejando que tus hijos te los eduque el mundo, los eduque los demás. Y yo he sido testigo como pastor de personas que han acabado su matrimonio cuando le dicen a su esposo: eres un buen hombre, de verdad que eres un buen proveedor, pero no sabes ser esposo, no sabes ser, porque no te interesa estar en comunión, no te interesa tener una relación. Entonces muchas veces de igual manera sucede con Dios. Es que voy a la iglesia, tengo tantos compromisos, tengo esto. Entonces toman identidad de lo que hacen, que fue lo que sucedió con la pandemia. Muchos cristianos que antes trabajaban mucho en la iglesia y dejaron de hacer actividades y no sabían cómo vivir la vida cristiana. Entonces decidieron más bien volver al mundo, porque tomaron identidad de lo que hacían, no de quienes eran en Cristo. Entonces hay gente que piensa que está muy bien delante de Dios porque va todos los días allí, porque trapea allí, porque está en actividades. Wow, estoy trabajando para el Señor, trabajando en la viña del Señor, pero descuidando al Señor de la viña. Entonces exactamente lo vimos. Miles literalmente, según la estadística aún de iglesias, de congregaciones grandísimas, muchos cristianos no volvieron. Y era gente que tocaba en la alabanza, era gente que estaba de presidente de los jóvenes o de los adultos, de los hombres, de las mujeres, y trabajaban y hacían, mejor dicho, uno podía decir: wow, qué líder tan tremendo. Entonces tomaron identidad de lo que hacían, y cuando ya dejaron de hacerlo, no supieron tener una relación con Dios. No sabían qué hacer y no pudieron sostener su vida cristiana porque fallaron en este primer principio de estar con Él. Porque es como cuando estás con tu pareja que no sabes qué hablar. Se te acabaron las palabras, estás junto a él o junto a ella y no sabes qué decir, no sabes qué hablar. ¿Por qué? Porque no ha habido comunión, porque no ha habido relación. Y esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos: entiende esta verdad. Fue lo que Dios le dijo. Es más, en Juan capítulo 15, versículo 4, mire lo que el Señor dijo, versículo 4 y 15. Permaneced en mí. Note que esto habla de comunión, de intimidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece, o sea, no puedes llevar fruto si no permanece a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, la verdosidad de tus hojas, de tu árbol, para que puedas dar el fruto que has querido, depende de esa intimidad, de esa permanencia, de beber de la fuente, de estar en comunión. Eso te da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Pero no, te has dedicado a hacer otras cosas, pero no has querido estar con él. Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.